Cuando hay avivamiento en una persona, busca la palabra. Cuando hay avivamiento en una iglesia, quiere la palabra, quiere escuchar la palabra. La palabra no es gravosa, la palabra no es aburrida, la palabra no es cansosa. La palabra, aleluya, es el alimento. La palabra son las herramientas que tenemos para ir allá afuera a pelear la buena batalla de la fe. La palabra la necesitamos día a día como iglesia. Un pueblo avivado, un pueblo, aleluya, que busca de Dios, va a querer la palabra, está deseoso por la palabra, está hambriento por la palabra, quiere escuchar la palabra. Y vamos a meditar unos minutos en la palabra de nuestro Dios, en la cual yo quiero que usted ponga su atención, su tiempo, sus oídos y su mente en lo que vamos a hablar, porque creo que voy a hablar algo que todos queremos. Queremos lograr un despertar espiritual en nuestras vidas y en nuestra iglesia. Queremos lograr un despertar espiritual. ¿Alguien sabe de qué se trata eso? ¿De qué cree que se trata un despertar espiritual en nuestras vidas? Se trata de un avivamiento en el cual el pueblo desea estar en la iglesia, desea estar en la casa de Dios. Un despertar que creo que el pueblo desea llegar pronto a la iglesia. No desea irse pronto de la iglesia, desea llegar pronto a la iglesia. Y la gente se preocupa por llegar a la hora a la iglesia, porque sabe que si llega tarde se pierde de algo importante, de algo grande. Un despertar significa de que en la iglesia haya esa hambre, esa sed por la palabra, esa hambre por escuchar la palabra, esa hambre por ser ministrados de parte de Dios. Un despertar significa cuando la iglesia está atenta y está dispuesta a escuchar y a participar en todo lo que se realiza dentro de este lugar, desde el primer momento que ponemos nuestros pies adentro hasta que salimos. Ese es un despertar cuando el pueblo de Dios, aleluya, se goza al llegar a la casa de Dios. Un despertar es ese avivamiento espiritual que todos deseamos. ¿Cuántos desean ese avivamiento en todo este lugar? Y quieren ver la presencia de Dios en este lugar, y quieren ver la gloria de Dios en este lugar, y quieren ver que Dios esté obrando, sanando, restaurando en este lugar. Aleluya. Y yo quiero que vayamos al libro de Nehemías, en el capítulo 8. Me encanta este libro. Me suena bastante familiar. Libro de Nehemías, capítulo 8. Y vamos a ver ese momento en que Israel regresó a su tierra de origen, y después de haber trabajado mucho, después de haber luchado mucho, Dios les permitió haber reconstruido el templo y reconstruido los muros de la ciudad, que era algo tan importante para ellos. Y ahora vamos a leer ese momento en el cual estaban como inaugurando aquella obra que habían realizado todos juntos, y estaban en ese momento de renacer, de resurgir, en ese despertar espiritual en el pueblo de Dios. Vamos a leer desde el capítulo 8 desde el capítulo 8, versículo 1 hasta el 10, hasta el 11, hasta el 12, perdón, y luego hasta el 18. Luego vamos a leer solamente el 18 para terminar. ¿Lo tenemos? Nos ponemos de pie y leemos la palabra del Señor, y préstele atención lo que nos dice. Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas.
y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la palabra, la ley, delante de la congregación, y así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender, el primer día del 7º mes. Y leyó el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y de mujeres y de todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello. Y junto a él estaban Matatías, Sema, Ananías. Y vamos a saltar al 5. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo. Y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió, ¿cómo? Otra vez, ¿cómo respondió? Alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra. Vamos a saltar al 8. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido, de modo que se entendiese la lectura. Y Nehemías el gobernador, el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo dijeron a todo el pueblo: día santo es a Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Luego les dijo: id, comed grosura y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Dios. No os entristezcáis, porque el gozo del Señor es vuestra fuerza. Verso 12. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber, y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que se les habían enseñado. Verso 18. Y leyó Esdras en el libro de la ley de Dios cada día, desde el primer día hasta el último, e hicieron la fiesta solemne por 7 días, y al 8º día fue de solemne asamblea según el rito. Amén. Padre, ponemos en tus manos este tiempo de meditación de tu palabra. Háblanos, guíanos, dirígenos, que seas tú que hables a nuestro espíritu, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Maravilloso pasaje, mis hermanos, de la palabra del Señor. Este pasaje nos muestra como iglesia cómo Dios se puede manifestar en el pueblo cuando el pueblo se reúne para adorar su nombre. Recordemos que para los judíos era tan importante este momento de esta dedicación. Estaban haciendo una fiesta de agradecimiento a Dios porque Dios les había permitido reconstruir lo que el enemigo había destruido en sus vidas. Y aquel rey de Babilonia le dio el permiso y la autorización de regresar a Israel, a Esdras, a Nehemías y algunos otros líderes para que fueran a reconstruir. Pero para llegar a este momento, el pueblo tuvo que pasar un gran proceso de trabajo, de esfuerzo. Y todo comenzó con una oración. ¿Y sabe por dónde comenzaron? Estaba destruido los muros, estaba destruido el templo, estaba destruido el altar,
estaba destruida las casas, el país estaba en quiebra, era un caos completo. Era como llegar a una zona donde había pasado un tornado o un terremoto y todo estaba destruido. Imagínense lo importante y lo grande que es, mis hermanos, lo que el altar y el templo para el pueblo. Amén. Si podemos más al final. Amén. Lo importante que es para los judíos el templo de la adoración. Es un lugar emblemático, un lugar de adoración para ellos. Y vea, lo curioso es que por dónde comenzaron ellos a construir. Ellos no comenzaron por el muro. El muro es lo último que ellos hicieron. Ellos no comenzaron por sus casas. Es más, cuando ellos están haciendo este evento o esta dedicación, las casas todavía no están construidas. ¿Sabe? Dice la Biblia que cuando Nehemías llegó y vio aquel desastre, él lloró, se entristeció, caminó en unos caballos en medio de todos los escombros, pero hizo algo que dice que oró a Dios. Oró Nehemías a Dios y le dijo que le ayudara, y Dios proveyó todo. Pero ¿sabe por dónde comenzaron? ¿Qué es lo primero que construyeron? Está conmigo en esta tarde. ¿Sabe qué es lo primero que construyeron? No fue ni el templo. Lo primero que construyeron fue el altar. El altar. El lugar donde se presentan los sacrificios. Yo creo que tal vez nosotros hubiéramos construido primero las casas, ¿verdad? Pero ellos comenzaron a construir, si usted lee desde Esdras, porque se dice que el libro de Esdras y Nehemías era al principio un solo libro, porque los dos libros es como una continuación, es como un complemento, Esdras y Nehemías. Lo primero que ellos construyeron fue el altar. Y de ahí, mire, fueron construyendo el templo y fueron reparando el templo. Y después comenzaron a construir los muros y de último dejaron las casas. Mire qué bendición. ¿Por dónde comenzaron? Esa reconstrucción desde el corazón, esa reconstrucción desde el centro. De esa reconstrucción, por eso nuestras vidas deben comenzar a ser reconstruidas de adentro. ¿Por qué comienza de adentro? Porque ahí mora el Espíritu de Dios, porque ahí está la presencia de Dios en nuestros corazones. Ese es el altar a Dios. Nuestros corazones, aleluya, es el centro de operaciones del Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo está en medio del corazón de una persona, todo lo demás funciona correctamente. Sus emociones, sus relaciones, su trabajo, sus esfuerzos van enfocados y dirigidos por el Espíritu Santo que mora adentro de ese corazón, porque ese altar se ha restaurado. Porque cuántas familias están en caos, en deficiencia, en problemas, porque el altar del corazón está destruido, está arruinado. Pero si el altar se comienza a reparar, a arreglar ese corazón, por eso dice el Señor: dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. No hay ojos que puedan ver por el camino de Dios si no hay un corazón el cual está entregado al Señor las 24 horas del día. Dios no anhela tus manos, Dios no te pide tus pies, Dios no te pide tus ojos, Dios te pide tu corazón, porque si Él tiene el dominio de tu corazón, todo tu cuerpo, aleluya, va a estar siendo usado por el Espíritu de Dios. ¿Cuántos pueden darle un aplauso al Señor en esta tarde? Pero es un tema que no vamos a hablar mucho sobre eso, que es importante también. Pero en lo que yo me quiero enfocar en esta hora es cuál es el trabajo o la acción que nosotros podemos desempeñar para ver algo especial. Porque hay algo que quisiéramos ver cada semana, cada vez que nos reunimos en este lugar. Yo quiero que me preste sus oídos
y podamos estar como entendiendo lo que vamos a hablar. Porque nuestro deseo es ver esa iglesia floreciente, nuestro deseo es ver esa iglesia fructificando, nuestro deseo es ver a la iglesia, amén, avivada, ver a la iglesia trabajando, sirviendo al Señor. Nuestro deseo es que cada semana no sea un rito, que cada semana no sea un compromiso solamente de estar en este lugar, sino que cada semana sea una nueva experiencia con el Espíritu de Dios cuando nosotros nos acercamos a este lugar. Que cada semana sea una experiencia diferente. Aleluya, porque Dios quiere que usted, amén, tenga una experiencia diferente cada semana. Aunque sea el mismo canto, pero una experiencia diferente. Aunque sea el mismo predicador, pero una experiencia diferente. Aunque sea el mismo que dirige, pero que sea una experiencia diferente. Porque el que hace la diferencia no es el que está al frente. El que hace la diferencia es el Espíritu de Dios que habita en el corazón de aquellos que vienen a buscarle. Aleluya, en espíritu y en verdad. Y una de las cosas que el pueblo hizo es que el pueblo se conectó. El pueblo se conectó y dice, y se juntó todo el pueblo como un solo hombre. Amén. Y esto es lo maravilloso, cuando el pueblo se une como un solo hombre. Un solo hombre. Cuando usted va a hacer un trabajo, todo su cuerpo se une para levantar una carga. Sus manos, pero no son solo sus manos, su mente. Amén. No solo su mente, todos sus ojos están viendo lo que va a levantar. Sus manos, la fuerza. Imagínese que no le responda la fuerza cuando quiere levantar algo, aunque su mente la quiera levantar. Todo se une como un solo hombre. Cuando usted, no sé cuántas, ¿se acuerdan cuando ha hecho alguna fuerza y hace toda su fuerza, todo su esfuerzo para levantar una carga, para levantar algo? Entonces usted enfoca todas sus fuerzas así hacia lo que quiere levantar. Y dice que aquí el pueblo se juntó como un solo hombre. No habían dos, no habían tres, como un solo hombre. Todos juntos, todos unidos, se unieron. Amén. Cuando la iglesia se reúne y está como un solo hombre adorando, como un solo hombre orando, como un solo hombre cantando, como un solo hombre todos unidos, sucede algo especial, porque en la unión está la fuerza. En la unión está la fuerza. Jesucristo oró para que fueran uno, todos, su pueblo, toda su iglesia, que fueran uno. No una multitud, pero uno, que fuera uno solo, como un solo hombre. Dice que se reunieron en la plaza que estaba delante de la puerta de las aguas y dijeron a Esdras el escriba. Vea allí este detalle. Le dijeron a aquel hombre que Dios había usado para la reconstrucción. Lo llamaron a Esdras. Y dice que vino el pueblo a Esdras y le dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Llegaron donde Esdras a pedirle palabra, a pedirle que les leyera la ley. Vea la diferencia de un pueblo que quiere mejorar. Vea la diferencia de un pueblo que está en avivamiento a un pueblo que está en fracaso. ¿Se acuerdan cuando Moisés fue al monte a hablar con Dios y como tardaba? El pueblo se acercó a Aarón. ¿Y qué le pidió el pueblo a Aarón? Le pidió al pueblo a Aarón que leyera la ley. Bueno, no estaba la ley, pero que le diera una palabra de parte de Dios. ¿Qué pidió el pueblo en ese momento? Que le hicieran un becerro de oro, ya que Moisés se había tardado en el monte. Vea la condición espiritual en que estaba Israel en ese momento.
pidiendo un becerro de oro. Vea la condición espiritual que está ahora el pueblo de Israel, pidiéndole al líder, pidiéndole a Esdras que leyeran la palabra. Ellos querían la palabra, ellos querían escuchar la ley de Dios. Ellos aquí no le estaban pidiendo un becerro. ¿Qué vamos a pedirle nosotros al Señor? ¿Su palabra o un becerro? Amén. Ellos estaban deseando la palabra. Cuando hay avivamiento en una persona, busca la palabra. Cuando hay avivamiento en una iglesia, quieren la palabra, quieren escuchar la palabra. La palabra no es gravosa, la palabra no es aburrida, la palabra no es cansosa. La palabra, aleluya, es el alimento. La palabra son las herramientas que tenemos para ir allá afuera a pelear la buena batalla de la fe. La palabra la necesitamos día a día como iglesia. Un pueblo avivado, un pueblo, aleluya, que busca de Dios, va a querer la palabra, está deseoso por la palabra, está hambriento por la palabra, quiere escuchar la palabra. ¿Cuántos quieren escuchar la palabra del Señor? Aleluya. Denle un aplauso fuerte al Rey de Gloria. Y le dijeron a Esdras, escriba, trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado. Queremos palabra. Pero qué triste y qué tremendo es cuando no queremos palabra. Queremos solamente entretenimiento. Queremos solamente pasar el tiempo. Queremos que se termine en 5 minutos. Queremos mucho dinero, poca palabra. Como dice el dicho, mucho dinero, mucho trabajo, poco dinero. Pero a veces queremos mucho dinero y poca palabra. A veces queremos mucha diversión y poca palabra de Dios. Palabra de Dios, poquito, por favor. Échamele un poquito, como que estamos pidiendo chile ahí en el como que estamos pidiendo chile ahí en el restaurante, ¿verdad? Échamele un poquito, pero poquito, por favor, porque mucho pica. Queremos palabra. ¿Cuántos quieren palabra? ¿Sabe que el chile es bueno porque como que da más hambre? ¿Verdad que sí? ¿A cuándo le da más hambre cuando come chile? A veces no tiene mucha hambre, pero cuando come chile como que le da más hambrita, ¿verdad? Amén. Bueno, la palabra es ese elemento necesario en la vida del cristiano. Y el pueblo pidió palabra. El pueblo no pidió juego. El pueblo no pidió diversión. El pueblo en este momento pidió palabra. Queremos más palabra de Dios. Aleluya, porque la palabra de Dios es viva, es eficaz y es más cortante que toda espada de 2 filos. La palabra de Dios penetra y se mete en los tuétanos, en las intenciones del corazón. La palabra de Dios es poder. La palabra de Dios revivifica. La palabra de Dios aviva. La palabra de Dios nos levanta. La palabra de Dios, aleluya, nos fortalece para seguir trabajando en su obra. Aleluya. Pidieron palabra. Y dice que el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender. Mire qué bonito. Amén. Toda la congregación. Hombres, un gloria a Dios fuerte de los hombres. Mujeres, un gloria a Dios fuerte de las mujeres. Un gloria a Dios fuerte de los jóvenes. Vamos jóvenes. Vamos jóvenes. ¿Sabe? Aquí dice la palabra que estaban todos en congregación, así de hombres como de mujeres, y todos los que podían entender. O sea, no hay una edad específica. No hay una edad específica para estar dentro. Sabemos que los niños pequeñitos, 5 años, menos, es bien difícil que ellos presten atención, ¿cierto? Cuesta más tenerlos ahí quietecitos, por su edad, por su etapa. Pero hay una edad en que ya los niñitos ya están más grandecitos y ya pueden entender. Ya los niños ya pueden entender. Y eso no depende mucho de los años, porque hay diferentes tipos de desarrollo de la niñez. Y hay niños que son muy pequeños y ya tienen más capacidad que otros para entender.
Pero hay otros niños que están más grandes y todavía es como que tengan 5 añitos, porque su capacidad a veces es un poco más diferente para desarrollarse. Pero dice que aquí estaban todos congregados, así hombres como mujeres, y todos los que podían entender. Qué importante es esa palabra, saber entender, porque a veces podemos tener 40 años y no entendemos nada. Como que álgebra nos están hablando en la iglesia. Como que el teorema de Pitágoras nos están explicando. Como que matemáticas nos están explicando en la iglesia. Es como que nos vayamos a meter a una universidad en Harvard, a una clase, y quedamos en la luna. Pero qué importante es estar en la iglesia y poder ir entendiendo, ir asimilando, ir comprendiendo los términos, los conceptos y todo lo que el predicador va hablando. Y es por eso que a veces hablamos en buen castellano, a veces hablamos en salvadoreño y a veces hablamos en mexicano, a veces hablamos en catracho para entendernos entre nosotros. Porque si hablamos palabras rebuscadas y palabras desconocidas, no entendemos. Porque en cierta oportunidad dice que un pastor hablaba puro especial, puras palabras escogidas y palabras rebuscadas de la Real Academia. Y una hermanita le dijo: hermano, la siguiente vez no me voy a traer la Biblia, no que un diccionario para entender lo que está hablando. Porque lo importante es entender lo que se está hablando. Yo espero que mi español sea un poco bien para que usted me pueda entender. Amén. Y dice que todos entendían. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender. Repito otra vez. Mire cuánto tiempo estuvo leyendo. No estuvo ni siquiera predicando, no estuvo ni siquiera dirigiendo un tema, sino que estuvo leyendo la ley. Porque los judíos, cuando comenzaban a leer, era como que agarraban en orden el libro de la ley, Éxodo o Levítico, Deuteronomio, el libro completo, leer. No sé si usted alguna vez ha ido a la asamblea legislativa, y cuando hacen esas reuniones en las asambleas legislativas, cuando están promoviendo una ley, tienen que leer a veces como 200 páginas de corrido. Y ahí está el y todos los diputados y todos andan unos para un lado y otros para otro, nadie presta atención, unos para adentro, unos para afuera, unos levantándose, unos sentándose, otros hablando por teléfono y todo, y hay uno que estaba de leer y leer. Algo así era lo que hacía, leer la ley de Dios. Desde el amanecer, desde el alba es desde que está amaneciendo. ¿Hasta qué hora dice? Hasta el mediodía. ¿Cuántas horas podemos decir que eran? Digamos de 6 a 7, a 8, a 9, a 10, a 11, a 12. Más o menos 5 o 6 horas escuchando la ley. Escuchando la ley. Pero sabe, el pueblo estaba como un desierto de reseco, de no escuchar la palabra, porque tenían años de no, de no estar, en un lugar así. Ellos tenían años de estar en el cautiverio, ellos tenían años de estar lejos de su tierra, ellos tenían años de no tener un tiempo de adoración, ellos tenían años y máximo estando en su tierra, para ellos era algo tan sagrado. Nosotros, para poder captar, para poder aprender, para poder nosotros gozarnos en la palabra, cada día tenemos que venir como resecos y a llenarnos de la palabra de Dios. Cada semana, cada vez que vengamos, tenemos que venir como esa esponja a recibir la palabra de Dios. Con necesidad, con hambre, porque el que tiene hambre, mis hermanos, dice la Biblia que hasta lo amargo le sabe dulce. El que tiene hambre se llena con la palabra. Nosotros tenemos que ser como esa esponja. ¿Ha visto cuando están limpiando los pisos?
están haciendo un piso, pasan la alfombra bien mojada y luego la escurren. Pasan la alfombra y escurren. Viene a llenarse la alfombra y la escurren. Nuestra vida, nuestro corazón debe ser como esa esponja. Venir escurridos toda la semana, guardar todo lo que hemos recibido y venir nuevamente a llenarnos de la palabra de Dios. Porque solamente el que tiene hambre va a querer comer. Si usted no tiene hambre espiritual, no va a poder comer. Es necesario despertar el hambre espiritual en nuestras vidas. ¿Y sabe cómo se despierta el hambre espiritual en nuestras vidas? Cuando nosotros, hermanos amados, dejamos de comer tanta chuchería en la calle. Cuando nosotros dejamos de comer tanta comida basura en la calle. Porque cuando uno anda comiendo galgura, comiendo aquí, comiendo allá, comiendo por otro lado, llega la hora de la comida y no tiene hambre. Aunque haya pollo asado, aunque haya pollo Luca, no tiene hambre porque ya comió chocolates, ya comió dulces, ya comió galletas. No es cierto que las galguras le quitan el hambre a uno, ¿verdad que sí? Quitan el hambre. Y es algo que no es nutritivo. Entonces, nosotros para promover el hambre, para venir con hambre aquí, tenemos que dejar de consumir comida chatarra espiritual, cosas que no edifican, cosas que no ayudan, cosas que no nutren, cosas que no sirven de nutrición en la vida espiritual, en la dieta espiritual. Y cuando nosotros venimos sedientos, hambrientos por la palabra, ponemos todo nuestro sentido en acción para recibir lo que Dios va a traer a su pueblo. Y es por eso que cada predicador que se para en este lugar debe prepararse, debe de capacitarse, debe de llenarse de Dios para tener algo especial que dar al pueblo. Porque yo no puedo venir a dar algo que no tengo. Tengo que tener algo para dar. Tengo que llenarme primero para dar. Aleluya. ¿Por qué? Porque es parte del respeto al público, de poder reconocer que si usted está sentado ahí, usted está invirtiendo tiempo y usted no está aquí para venir a escuchar cualquier cosa. Usted quiere escuchar la palabra que viene de Dios para su vida. ¿Cuántos alaban su nombre? Y dice que el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello. Qué bonito habían preparado, como un lugar como esto, como un púlpito, un lugar alto. Y allí estaba el sacerdote Esdras. ¿Saben? No le pidieron a Nehemías a que leyera el libro, porque él no era el correspondiente para eso. Cada quien en su lugar. Nehemías era muy bueno para construir, para organizar. Nehemías era muy bueno para edificar. Nehemías era muy bueno para dirigir cuadrillas de trabajadores. Pero no era el correspondiente para leer la escritura. Para leer la escritura llamaron ¿a quién? A Esdras. ¿Qué era Esdras? El sacerdote. Esdras era el escriba y el sacerdote. Escriba era el que transfería las escrituras y las copiaba. Era como el que copiaba las escrituras. Como no habían fotocopiadores en aquellos tiempos, se transferían a mano. Y los escribas eran los que transferían los textos para poderlo compartir a los demás. Y él era sacerdote, era el único que podía leer las escrituras. Entonces no llamaron a Nehemías para que leyera las escrituras, llamaron a Esdras para que Esdras era la persona correspondiente, idónea para ese cargo, para esa labor de leer las escrituras. Porque si usted está pasando un problema espiritual, usted no va a ir a pedirle ayuda a un veterinario. Si usted está pasando un problema, enfermedad física, usted no va a irle a pedir ayuda a un mecánico. El mecánico sabe muy bien sobre cuestiones de carro, pero si usted le falla el riñón ya no le va a hallar. Amén. Usted tiene que ir a la persona correcta, a buscar ayuda, a pedir lo necesario. Usted no puede ir a Home Depot a pedir un par de pastillas para el dolor de cabeza. Bueno, tal vez hay, ¿verdad? Sí hay.
Bueno, amén. Pero no puede ir a Home Depot a pedir una libra de carne, porque ahí lo que venden es herramientas. ¿A dónde va a ir a pedir la libra de carne? A la carnicería. Sí, donde hay carne. Usted, cuando viene acá a este lugar, usted viene a buscar la palabra de Dios. Aquí hay sanidad para su alma, aquí hay sanidad para su cuerpo. Aquí no es tal vez como un banco. En el banco, ¿qué va a buscar? Que le ayuden financieramente, que le den algo financieramente, algo de finanzas. Pero aquí lo que está es la presencia de Dios. Aquí está ayuda para su alma, ayuda para sus problemas espirituales, ayuda para sus problemas emocionales, porque el Espíritu de Dios es el único que puede ayudarle en esa área. Amén. Entonces ellos se dirigieron ¿a quién? Al sacerdote. Cuando era cuestión de construir, ¿a quién se dirigieron? A Nehemías. Él era el que organizaba, él tenía capacidad de dirigir, de guiar, de preparar todo el material y todo eso. Cada quien en su lugar. Llamaron a Esdras. Y dice al final del versículo 5, vamos a leer el versículo 5. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo. ¿Sobre qué estaba Esdras? Sobre un palo de sicómoro. No, ese era Zaqueo, ¿verdad? ¿Sobre qué estaba Esdras? Ayúdeme, vamos. ¿Sobre qué estaba Esdras? Sobre un púlpito que habían creado de madera para esa labor, para ese momento. Y dice, y porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo. Ay. ¿Cómo estuvo el pueblo? Atento. ¿Y qué es estar atento, mi hermano? Concentrado en lo que estamos haciendo. Cuando el pueblo viene a la iglesia, lo que viene a la iglesia no se viene a vender tomates. A la iglesia no se viene a chambrear. Bueno, eso es en español, no sé en inglés cómo es. A la iglesia no se viene a criticar. A la iglesia no se viene a pasarse el rollo, a no ser que sea el rollo de la ley de Dios. Porque de ahí dice que salió esa palabra, pásame el rollo, porque antes era el pergamino, ¿verdad? Pásame el rollo. Pero ahora pásame el rollo es otra cosa. A la iglesia, la gente cuando viene a la iglesia, a este lugar de adoración, a lo que viene, algo va a suceder. Si hay una cosa que usted y yo vamos a hacer cuando vengamos a la casa de Dios, es a prestar atención. Prestemos atención. Porque a veces no entendemos, no comprendemos porque no prestamos atención. Prestar atención es concentrarse. Prestar atención es tener la mirada. ¿Sabe que donde está nuestra mirada, por lo general, ahí están nuestros oídos? Donde está nuestra mirada están nuestros oídos. Y la palabra de Dios dice, Job dice que la palabra se come con el oído. Por el oído entra la fe. Por el oír vendrá la fe. Si uno no oye, si uno no presta atención, uno no puede entender todo. Se pierde, no comprende. Y hay cosas que Dios quiere hablar a nuestras vidas que solamente cuando prestamos atención podemos comprenderla. Porque es fácil perder la atención, es fácil distraernos, es fácil perder el hilo de lo que se está hablando. Es importante ir al baño antes de entrar a la iglesia. Y si usted va a salir al baño, salga rapidito y entre rapidito y no se pierda nada. Por una emergencia. Amén. Pero cuando usted viene a este lugar, usted se prepara, usted está listo, va al baño, hace todo lo que tiene que ver, hace la llamada que tiene que hacer y todo. Usted prepara su ambiente para poderse concentrar.
Y el culto es desde que se comienza la primera oración hasta que se termina con la última oración. El culto no tiene recreo. El culto, bueno, si pensamos en hacer recreo, tal vez sea en otra ocasión, pero ahorita no tenemos recreo durante el culto, sino que el culto comienza desde que entramos hasta que salimos. Y desde que entramos hasta que salimos estamos en la presencia del Señor. Y es un tiempo especial, exclusivo para Dios. Por eso es un tiempo sagrado, porque es un tiempo exclusivo para Dios. Amén. Dice que todo el pueblo estuvo atento y bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra. Mire qué experiencia nos explica la palabra del Señor. Qué acción del pueblo nos explica la palabra del Señor. Amén. La forma de nosotros estar en la reunión, en la iglesia. Dice que todo el pueblo debe responder a lo que se está hablando. El pueblo debe de atender a lo que se está hablando. El pueblo debe de aceptar o de reconocer lo que se está hablando de la palabra del Señor. El pueblo debe de prestar atención a la palabra. Por eso nosotros decimos amén. ¿Verdad que tenemos esa palabra? Amén. Amén significa gloria a Dios. Amén significa así es. Amén significa estoy de acuerdo. Amén significa gracias, Señor. Amén significa es una confirmación de lo que estamos recibiendo. Y el pueblo, dice que Esdras hablaba y el pueblo decía amén. A no ser que sea algo de susto, ¿verdad? Que uno se está asustando por algo, uno se queda callado. Porque el silencio puede decir muchas cosas. El silencio puede decir no entiendo. El silencio puede decir no creo. O el silencio puede decir no escuché. Amén. O el silencio puede decir es de pensar lo que se dijo. Pero cuando nosotros decimos amén es cuando nosotros reconocemos que Dios ha hablado a mi vida. Dice que el pueblo estaba aquí atento. Amén. Tenemos que eliminar, hermano, eso de salir innecesariamente. Tenemos que eliminar eso de distraernos por cualquier cosa. Es por eso que tratamos de sacar a los niños para que ellos tengan un lugar aparte, separado, para que usted pueda estar más atento. Y si es cierto, hay padres que por sus niños tienen que salir, eso es entendible. Hay padres que por sus niños tienen que salir, o algún hermano anda con alguna situación y tiene que salir, es comprendible. Amén. Es comprendible y a veces pasa, pero uno cuando va a salir sale con mucho cuidado a no distraer a los demás, y a salir con cuidado y a no hacer escándalo, para no distraer, por el respeto a los demás, por el respeto al que está al frente y por el respeto a los demás que están atentos, por el respeto a los demás que están escuchando, porque el que está hablando, el que está dirigiendo, el que está aquí es el Señor. El Espíritu de Dios está hablando a nuestras vidas cada día, cada semana, y el pueblo dice que aquí nos muestra que el pueblo estaba atento, escuchando las palabras de la ley de Dios. Por ejemplo, hay un niñito que está haciendo algo ahí, uno tiene que tratar de que aquello no le distraiga. El niño pues hay que dejarlo, no es estorbo ningún niño, no nos va a afectar ningún niño. Los niños son una bendición y de hecho queremos como iglesia siempre apreciar, reconocer, involucrar a los niños en la adoración y en todo lo que podamos, y a los jóvenes también, pero hay que tener mucho cuidado que nada nos distraiga, lo menos posible. Por ejemplo, el hermano que está le toca su turno de ujier, que le toca su turno de estar como acomodando y todo eso,
los servidores, hay servidores que ellos tienen su responsabilidad y en ese momento ellos no pueden concentrarse en la adoración, pero todos los demás que estamos adorando, todos los que estamos en el culto tenemos que participar. Cuando el hermano va a empezar a orar, la primera oración, es menester, es necesario que todos los que estamos adentro, no nos distraigamos. A veces tenemos esa mala maña de que el que está dirigiendo la oración está orando para comenzar el culto, pero lo tomamos como que no es una oración importante, como que es solo para empezar y ya. Es momento de que todo el pueblo como un solo hombre esté orando, pidiéndole a Dios la bendición para ese culto. Que el Señor derrama de tu poder, de tu fuerza, de tu favor sobre este culto, Señor. Y todos tenemos que concentrarnos en orar. Nadie de estar viendo al otro. Después lo mira, después del culto. Amén. Después le habla, después del culto. Pero este momento de empezar es para conectarnos todos mutuamente, para poder pedirle al Señor su misericordia y que su presencia descienda en este lugar. Pero el hermano dice: hermano, vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor. Y yo estoy así, rascándome el ojo, caminando para aquí, para allá. Eso no es reverencia. Eso no es que todo el pueblo está como un solo hombre. Todo el pueblo tenemos que estar en lo que estamos, venir a lo que venimos. Ese momento, si hay alguien que por su trabajo, por su responsabilidad de ese día, tiene que moverse, caminar, pues él tiene esa responsabilidad y no hay ningún problema. Pero nosotros tenemos que concentrarnos lo más posible en el culto, en la adoración. Esa es la forma de que la presencia de Dios se puede manifestar. No va a suceder nada si solamente uno quiere todo y todos los demás estamos distraídos haciendo otro negocio, otras cosas. Amén. Pasando lo que no debe de pasar. Desde que comienza el servicio, usted se entrega completamente al Señor. Desde que se comienza el servicio, usted se entrega en mente, en corazón al servicio, a la casa de Dios. Amén. Al tiempo y respetar a la persona que está aquí al frente, sea quien sea, respetar a esa persona y estar atento a lo que está diciendo. ¿Por qué? Porque ahí Dios se va a glorificar. Llega la hora de cantar y todos nos quedamos solo viendo a veces. Un hermano, dos hermanos están cantando nada más. Los demás solo cheleando el ojo para allá y para acá. Amén. Tenemos que cantar. Todos queremos la presencia del Señor. Todos queremos que Dios nos ministre. Todos queremos que Dios se manifieste. Pero ¿y cómo se va a manifestar si estamos todos desubicados? Todos distraídos. No, que yo no me la puedo. Pero las de los temerarios bien se las aprendía. Amén. Sí. De los Bukis bien cabal se las conocía todas. Las de Vicente bien se las aprendía. Pero una alabanza para el Señor no somos capaces de aprenderla. Amén. A veces las cosas de antes le poníamos atención y nos esforzamos para aprenderlas, pero los cantos de la iglesia, ay no, si cantaran las que yo cantaba allá, sí, si cantaran las que yo cantaba allá, tal vez, y lo vieran allá, tampoco cantaba. Amén. Se canta una de las viejitas, lo mismo pasa, no canta siempre. Se canta una nueva, no canta siempre. ¿Por qué? Porque lo que necesitamos es, hermanos, entender lo que estamos haciendo y hacerlo todo para la gloria de Dios. Cantar porque reconocemos que mi canto no es para el hombre, es para el que está sentado en el trono. Aleluya. Yo tengo que esforzarme por cantarle al Señor y adorarle. Amén. Mucho se puede forzar el ministerio de alabanza. Mucho se puede forzar el que dirige la alabanza a hacer lo mejor posible. Pero si nosotros estamos todos distraídos,
Estamos todos desubicados, unos por un lado, otros por otro, viendo a uno, viendo al otro y hablando y murmurando y viendo otras cosas que no deben de ser. No va a pasar nada, pero cuando el pueblo se une como un solo hombre a cantar y adorar el nombre del Señor, algo va a suceder, porque la presencia de Dios está en medio de la unidad y de la alabanza de su pueblo. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y al final dice el Salmo: porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. ¿Cuántos quieren bendición y vida eterna en este lugar? Amén. Se necesita conectarnos a la hora de la ofrenda. Amén. Ay, viene la ofrenda. Ay. Pero es el momento de darle al Señor. La hora de los testimonios. Ay, ahí va el hermanito otra vez. El hermano va a cantar. Mira, la hermana va a cantar. Ah, pues ahorita es hora de comerciales, dice. No, no son horas de comerciales. No son horas de comerciales, los testimonios. Ténganos paciencia. Pero es parte del servicio. Amén. Es parte de la adoración. Conectémonos, démosle gracias a Dios. Si un hermano pasa a testificar de algo que Dios ha hecho, gocémonos con él. Si una hermana pasa a testificar de algo que Dios ha hecho en su vida, gocémonos, alegrémonos con él o con ella por lo que Dios ha hecho en su vida. Prestémosle atención. No es hora de hablar todavía. Amén. No es hora de estar haciendo ruido, es hora de escuchar. Y esa es una de las cosas que admiramos de los americanos. Ellos, a la hora que van a comenzar un servicio, hermanos, pueden tener una gran bulla, pero dice: es hora de comenzar. ¡Pum! De un solo, todo silencio. ¿Por qué? Porque es hora de prestar atención. Nadie habla nada. Y estamos nosotros los hispanos en la banca de atrás y como que traduciéndole al otro estamos, ¿verdad? Va a hablar ahí uno con el otro y usted va a ver al que está delante, al americano, y solo le hace. Amén. ¿Le ha pasado eso? Eso es digno de imitar, de tener reverencia en la iglesia, de tener reverencia en la casa de Dios, de tener cuidado en la casa de Dios. Cuando te acerques, dice Eclesiastés, a la casa de Dios, preocúpate más por oír que por hablar y por comprometerte. Amén. Preocúpate más por oír. Y esto es lo que el pueblo nos está enseñando acá. Dice que todo el pueblo estuvo atento y bendijo entonces Esdras, verso 6, a Jehová Dios grande, y todo el pueblo respondió: amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová. Y dice el verso 7: y los levitas Yeshua, Bani, Berebías, Serebías, Jamías, Acú, Sabetai, Jodías, Maasías, Kelita, Azarías, Sohabed, Amán, Anán y Pelaía hacían entender el trabajo de la ley, hacían entender al pueblo la ley. Y el pueblo, nuevamente dice, estaba atento en su lugar. Siémbrese allí en esa banca cuando se meta a la iglesia. Amén. Siéntese ahí en su lugar y esté atento ahí. Este es el lugar donde Dios puede hablar a mi vida. Este es el lugar de mi adoración. Este es el lugar de mi posición. Este es el lugar donde yo quiero intimidar con Dios. Yo quiero adorar a Dios con la congregación, pero quiero gozarme. Dice que todo el pueblo estaba allí atento en su lugar. Mira esa posición. Y dice que estaban estos servidores. Todos estos eran servidores. En aquellos tiempos, como no habían, esto es lo que pasaba, como no había micrófonos y la congregación era en toda la plaza. Entonces estaban todos estos servidores que menciona ahí. Ellos le repetían a la gente lo que allá se había dicho. Eran como el eco de lo que hablaba el Esdras, y le estaban repitiendo a la gente hasta que se escuchara hasta los últimos de allá, porque no había micrófonos, ¿verdad? Entonces todos estaban atentos en su lugar. Y dice: y leían en el libro de la ley de Dios
claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Me encanta esta parte porque nos desafía a los que leemos la Biblia, a los que leemos la Escritura, nos desafía a aprender a leer. Nos desafía a darle sentido a lo que leemos, a no leer como que estamos leyendo una revista, la palabra de Dios, a no leer como que estamos leyendo el periódico, ¿verdad? Porque el periódico lo leemos, dice, hoy a las 10:30 de la mañana sucedió, y solo vamos leyendo, pero la Biblia no se lee así, se lee con sentido de lo que se está hablando. Y dice en el verso 8, y leían en el libro de la ley de Dios claramente. Cuando usted lea la palabra de Dios, léalo claramente, legiblemente, lea claramente la palabra de Dios. Y dice, y leían claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Sí, por eso hay que tener cuidado y leer en casa lo que vamos a leer aquí. Porque si usted aquí a la hora de las horas viene a buscar lo que va a leer, claro, no le va a poder poner el sentido que se merece la escritura. Cuando a usted le toque una lectura bíblica, no es que a la hora del culto va a abrir la Biblia. ¿Dónde cayó? Oh, aquí cayó el látigo para el caballo y el cabresto para el asno. Voy a leer. No se trata de venir a leer al Tin Marín. Se trata de que usted haya tenido, cuando a usted le corresponde una lectura, se trata, el sentido de darle esa parte, es de que usted en casa ha tenido sus tiempos de lectura bíblica y usted hay una lectura que usted dice, wow, esta lectura está impactante, está maravillosa, la voy a compartir en la iglesia algún momento o en el tiempo de testimonio o cuando me toque dirigir o cuando me toque la lectura, la voy a tener preparada. Y usted ya la ha leído, la ha releído, la ha repasado. Y cuando usted la lee aquí casi se la puede de memoria. Y le da el sentido que la escritura quiere transmitir a los oyentes. Es por eso que en la Biblia pues usted ve que hay puntos, comas, 2 puntos. Y todo eso es importante para darle el sentido que se merece la lectura. Veamos ahí, dice, y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. ¿Y qué sucedió? Cuando el pueblo estaba atento, cuando el pueblo estaban todos como un solo hombre, estaban en lo que estaban sus oídos, sus ojos, su mente y su corazón estaba ahí enfocado en lo que se estaba haciendo. Mire lo que sucedió al final del versículo 9. Dice, después de los 2 puntos, día santo es a Jehová nuestro Dios, punto y coma, no os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo la ley de Dios. El pueblo lloraba oyendo la ley de Dios. ¿Usted alguna vez ha llorado oyendo al predicador? Pero de feo que predica, ¿eh? Amén. ¿Alguna vez ha llorado escuchando la palabra de Dios? La palabra de Dios nos puede hacer llorar. La palabra de Dios nos puede hacer recapacitar. La palabra de Dios nos puede mover las fibras más íntimas del corazón. Qué bueno es cuando nosotros decimos, esa palabra es para mí. Habla, papá. Pero no es que para el otro, ¿verdad? Porque a veces somos buenos para repartir. Ah, ese es para el hermanito aquel de allá. Ah, esa otra es para la hermanita de atrás. Oh, eso que dijeron, ese es para el que está ahí a la par. Pero cuando es para mí me quedo calladito. Amén. A veces eso pasa. O nos agachamos para que le caiga el que está atrás. Que pase, ¿verdad? Pero qué bonito es cuando el pueblo y nosotros decimos, Señor, esa es para mí, es dura tu palabra, pero la acepto, es palabra para mí, es palabra porque me va a ayudar, me va a corregir, me va a reconfortar, me va a ayudar, porque a veces cuando la palabra es de bendición o es de una palabra de una promesa, eso es para mí.
Pero cuando es porque me señala algo que a mí me está, que estoy fallando, no, pues no, esa no es para mí. No, la palabra de Dios es para nuestras vidas. Yo no estoy hablándole aquí a las bancas, yo le estoy hablando a usted. Si usted dice, hermano, y eso por mí lo está diciendo, correcto, por usted lo estoy diciendo, porque usted es el que está aquí. Porque entonces no estuviera hablándole a usted, estuviera hablando, vengo a predicar cuando no hay ninguna persona, solo a las bancas. Pero la palabra es para todos. A veces le cae a uno, a veces le cae a otro, a veces le cae allá, y de todo, pues, surtidito viene la palabra del Señor. Pero es para la bendición y la edificación de todos nosotros. Amén. No podemos salir y decir, hoy Dios no habló. Sí habló, porque la palabra de Dios siempre es la voz de Dios. Esta es la palabra profética más perfecta que tenemos, dice la Escritura en Pedro. Y dice que lloraba el pueblo. A veces la palabra lo puede hacer a uno reír, ¿verdad? Amén. La palabra de Dios a veces nos puede hacer reír. A veces nos puede hacer reír, a veces nos puede hacer llorar, a veces nos puede hacer hasta pujar. Ay, amén, la palabra de Dios, ¿verdad? Pero la palabra de Dios siempre nos ayuda, siempre nos edifica, siempre nos levanta. Y dice que en esta ocasión el pueblo lloró, escuchando la ley de Dios. Dice que el verso 12, y todo el pueblo se fue a comer y a beber. Igualito que aquí, cuando salimos del culto, ¿a qué sale la gente? Amén. O sea que nos parecemos en algo, ¿verdad? Y todo el pueblo salió del culto a comer y a beber, porque le dieron permiso de ir a tomar vino dulce. Amén. Fueron a beber, a comer el pueblo, porque cuando usted ya se ha llenado de lo espiritual, pues déle a la carne también. Pero lo primero es lo espiritual, la palabra de Dios. Y dice que el pueblo se fue se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría porque habían entendido las palabras que se les habían enseñado. Cuando la palabra de Dios trae alegría a nuestras vidas, nos volvemos alegres, satisfechos, estamos alegres de lo que se habló, de lo que Dios habló a mi vida y salimos contentos, hasta dadivosos salimos. Por eso la Escritura, por eso hacemos la ofrenda después de la palabra, porque a veces la palabra del gozo nos hace dar. Ahora el problema es cuando la palabra nos pega duro. No, iba a dar 50, pero mejor 25 voy a dar. Amén. La palabra nos tiene que producir gozo. Dice que cuando el pueblo salió gozoso de escuchar la palabra, se fueron hasta obsequiar, a regalar. Porque nadie da cuando está enojado o está triste. Por eso mantenga a su esposo siempre alegre, sonriente, hermanita, feliz, y la va a bendecir. Amén. Le va a dar lo que usted le pida porque está alegre. O sea, cuando alguien está alegre, da. Cuando alguien tiene el gozo de Dios, da. El gozo de Dios es nuestra fortaleza. El gozo de Dios nos hace dar. Y no dar solo dinero, dar alabanza. El gozo de Dios nos hace dar gritos de júbilo. ¿Alguien puede dar un grito de júbilo en esta tarde? ¿O ya se cansaron? Y no hemos llegado ni a una hora. El gozo de Dios puede hacernos dar alabanza. El gozo de Dios puede hacernos dar oración. El gozo de Dios nos puede hacer dar una sonrisa al hermano que está a la par, aleluya. Aunque le falte un diente, sonríale. Si le falta un diente, póngase la mascarilla, amén. Y ríase. El gozo de Dios nos puede hacer darle la mano al hermano. Amén. El gozo de Dios nos puede hacer dar ofrenda, el diezmo. El gozo de Dios nos puede hacer dar el testimonio. Pasa gozoso a darle gracias a Dios, a testificar. Dice que todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar. Porque a veces llegamos hasta comer y a beber, pero ya a obsequiar de ahí para allá no.
Pero aquí el pueblo se fue a comer, a gozarse, a obsequiar porciones y a gozar, dice, de grande alegría. Dios quiere ver un pueblo alegre. Dios no lo quiere ver usted todo chicopalado. Amén. Dios no lo quiere ver a usted todo tristoso. Dios no lo quiere ver que al salir de la iglesia, ¿y de dónde venimos? Va a la iglesia. Oh. Amén. ¿Y para dónde vas? Ay, voy para unos 15. Cuando va para las fiestas sí va bien sonriente, ¿verdad? ¿Y para dónde vamos? Ay, para la iglesia, ay, para la iglesia. Dios no quiere ver el pueblo así todo, como que lo llevan a sacarle sangre, como que lo llevan al rastro, ¿verdad? Al buey cuando lo llevan ahí al matadero. Y cuando sale, mucho menos, cuando sale tiene que salir alegre, sonriente, contento, feliz, porque viene de la casa de Dios, de recibir su porción espiritual, de recibir la palabra de Dios. Amén. Dice que el pueblo se fue alegre porque habían entendido lo que se les había enseñado. Es que mire, si usted no entiende lo que se enseña o lo que se habla, pues uno es como que vaya a una conferencia en inglés. Yes, y usted o vaya a una conferencia de un chino, de unos chinitos, y usted pasa 1 hora. ¿Y cuánto duró la conferencia? 1 hora. ¿Y qué entendiste? Nada. Cuando uno no entiende, es serio. Pero qué bonito es entender la palabra de Dios. Por eso la Biblia dice en Daniel: mas los entendidos resplandecerán como el sol del firmamento. Hay un pueblo entendido aquí en esta tarde. Hay un pueblo entendido aquí en esta tarde que puede darle un aplauso al Señor y puede ponerse de pie en este lugar. Amén. Dios quiere un pueblo entendido, que entienda su palabra. Y si no, después del culto, mire hermano, yo no entendí eso de achicopalado. ¿Qué quiere decir? Yo le explico. Amén. Se le explica. O si no, que el hermano le explique en casa, ¿verdad? Si su esposa no entendió el mensaje, hermano, explíquele en la casa. Y si su esposo no entendió el mensaje, porque el esposo cuando le tiran al esposo, él no entiende. ¿De qué hablaron, boles? No entendí. Cuando hablan de que hay que amar a la esposa, de que hay que apoyar a la esposa, cuando hablan de que de que hay que ser dadivoso con la esposa, el esposo siempre como que no entiende el mensaje, ¿verdad? ¿Y de qué hablaron? Amén. Y la esposa, cuando hablan de que hay que respetar al marido, que el marido es la cabeza del hogar, dice al esposo: vieras que hoy no entendí el mensaje. Amén. Pero yo creo que en esta tarde todos hemos entendido. Gloria al Señor, todos hemos entendido. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios habla claro a nuestras vidas. Cierre sus ojos y levante su mano y dígale: Padre, gracias. Gracias por lo que has hablado a mi vida. Gracias porque tú, Dios mío, me amas. Gracias, Padre. Queremos ver en la iglesia un pueblo, aleluya, hambriento de tu palabra. Queremos ver en este lugar un pueblo que te ame, que ame tu presencia. Muchas veces cantamos, amamos tu presencia, pero a veces no le damos lugar a su presencia. A veces le pedimos: Señor, desciende, pero no cerramos nuestros ojos para concentrarnos. A veces le decimos: Señor, dame más de ti, pero no prestamos atención a lo que Él quiere hablar a nuestras vidas. Si hay alguien que ha entendido en esta hora, yo quiero invitarle a que cierre sus ojos. Que cierre sus ojos en este momento y levante su adoración, levante su voz al trono de la gracia y le diga: Padre, perdóname, perdóname, Señor, perdónanos, Padre. ¿Cuántas veces tú has hablado y yo no he entendido porque he pensado que es el hombre? ¿Cuántas veces tú has hablado en mi vida y yo no he prestado atención, Señor? Perdóname. Perdóname, Espíritu Santo. ¿Cuántas veces tú has querido ministrar mi vida y yo estoy distraído? Así que en esta hora cierre sus ojos. Cierre sus ojos. Levante sus manos, su adoración al Señor. No permita que eso pase en nuestras vidas. No permita que eso pase
pase en su vida. No permita que eso pase cada día. Que esto no quede aquí, que esto no quede en el olvido, que esto no quede en el pasado, que esto lo recordemos cada día, que pongamos nuestros pies en este lugar y se diga: se llegó el momento del culto, de la adoración. Desde ese momento yo entrego todo mi tiempo, mi atención, y todo lo pongo delante del Señor. Mis ojos, mis manos, mis pies, todo yo lo rindo a ti, Señor. Oh, yo lo rindo a ti, Señor. Yo quiero invitar, si los músicos pueden ayudarnos a cantar ese coro que dice: todo a Cristo. Todo a Cristo, todo a Cristo. Cierre sus ojos, no se distraiga, no se distraiga. No vea el tiempo en este momento, solamente, aleluya, medite en lo importante que es darle toda nuestra atención al Señor. En lo importante que es entregarle todo nuestro tiempo al Señor y dárselo completo. Aleluya. Señor, como iglesia queremos más de ti. Vamos, dígalo de corazón, dígalo con sinceridad. Señor, queremos más de ti. Que haya un despertar, que haya un avivamiento, Señor, en mi vida, empezando en mi vida, y luego que esto contagie a toda la congregación, Señor. Todo a Cristo yo me entrego, con el fin de serle fiel. Vamos, dígalo. Vamos, únase. Oh, levante su voz, levante sus manos y dígalo en esta hora. Todos a una sola voz. Todo el pueblo a una sola voz. Oh, sí, Señor. Santo. Sí, Señor. Aleluya. Vamos, iglesia. Oh, aleluya. Padre, quiero ser diferente. Señor, perdóname si a veces, Señor, yo me he distraído y no presto atención, pero yo quiero que me ayudes a ser diferente, a ser mejor, Señor, a presentarme completamente, mis oídos y todos mis sentidos, y que yo pueda entender tu palabra. Que al salir de este lugar Dios salga bendecido, salga alegre, salga contento, salga, Señor, entendiendo lo que se ha hecho en este lugar, oh Dios. Con el fin de serle fiel. Oh, sí, Señor.
última vez vamos a decirlo. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo. Yo me entrego. Aquí estamos, Señor. Aquí estamos, oh Dios, aleluya. Gracias, Padre Celestiales, por esta tarde, Señor. Gozo hay en la casa de los que aman